Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a la segunda tertulia climática que realizamos desde el Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo Ecuador y desde el proyecto Crisis Climática y Gobernanza del Desplazamiento en la región andina. El día de hoy nos va a estar acompañando como expositor Nicolás Cubi y va a estar comentando también Jorge Forero. Entonces, antes de cederles la palabra, voy a hacer una breve introducción sobre Nicolás. Nicolás Cubi es biólogo, máster en comunicación científica y doctor en historia de las ciencias por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 2010 ha sido profesor e investigador titular en Flaxo, sede Ecuador. Actualmente coordina el doctorado en Historia de los Andes e investiga sobre historia de las ciencias ambientales, en particular de la geología e historia ambiental en los Andes y la Amazonía, cambio climático, ética ambiental y humanidades ambientales. Su último libro fue Historia ambiental y ecología urbana para Quito. En 2023 recibió conjuntamente la mención de honor en el premio Medalla Humboldt Caldas, otorgada por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por el artículo Changes of Cinchona, Distribution over the Past Two Centuries in the Northern Andes, publicado en la revista Royal Society Open Science. Participó como autor líder en el último informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Forma parte de la Academia Ecuatoriana de Ciencias, de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, del Science Panel for the Amazon y colabora regularmente con Occupy Climate Change y su Atlas of the Other Worlds. Actualmente investiga la historia de larga duración de la geología en los Andes del Norte. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos hoy y te cedo la palabra. Bien, gracias Estefanía por esa amable presentación. Muchas gracias también al Departamento de Sociología y Género por la invitación a estas tertulias, a Jorge Forero, a Lucía Pérez, que veo que está online. No sé dónde está la cámara, creo que es ahí. Y a las personas que nos acompañan presencial y online también. Mm, bueno, yo más o menos la idea es no tomar más de media hora para esta exposición y luego más bien abrir un espacio de comentarios que podamos conversar un poco sobre este proyecto. Les quiero contar sobre este proyecto que se llama Occupy Climate Change y uno de sus productos principales, que es el Atlas of the Other Worlds y también las escuelas de Occupy Climate Change. Entonces, voy a contar un poco sobre el proyecto, cuáles son sus características, cuáles sus objetivos, su búsqueda, algunas de las premisas que están detrás, y luego les voy a presentar el Atlas, y luego les voy a contar algunos casos del Atlas. Y también vamos a dar la palabra a algunos ex estudiantes de Flaxo que participaron en el Atlas y que están aquí. Bien, entonces, lo primero, el proyecto Occupy Climate Change. Es un proyecto que inició en el año 2018 por iniciativa de varios profesores, muchos en un instituto de investigación en Estocolmo, en Suecia, y comenzó con algunas ciudades piloto que están aquí. No sé si puedo compartir pantalla. Una vez para irlo haciendo. A ver, voy a compartir mi pantalla, que es esta misma. Y, ok. Ustedes pueden ver aquí que el Case Studies, en esa pestaña, ya luego les paso la dirección, están las primeras ciudades que participaron, que son Nápoles, Río de Janeiro, Estambul, Malmo y Nueva York. Y fue así como algunas personas nos enteramos de que existía este proyecto de investigación. Yo en particular por una colega que se llama Alice Cedres, que trabaja en la Universidad Federal Estadual de Río de Janeiro y que estaba realizando el caso de Río de Janeiro. Y nos contó una vez en una reunión cómo estaba haciendo esta investigación. Luego les fue muy bien, consiguieron financiamiento, que es lo que ayuda a apuntalar este tipo de iniciativas, e hicieron el proyecto global, es decir, hicieron una convocatoria ya mucho más abierta, amplia,
para que se sumaran otras ciudades, otros lugares del mundo. O sea, crecieron para tratar de, digamos, de llevar esta idea de levantamiento de información y análisis a muchas más ciudades. Evidentemente, yo no soy uno de los fundadores, ni siquiera soy uno de los que hizo el proyecto original, entonces me costaría mucho decir, este proyecto nació con estos objetivos. Sin embargo, algunas cosas están bien descritas en la página web. Y con este tipo de proyectos, claro que ya involucran a muchos más actores, pasa que cada, cada hub o cada punto en el cual se concentran actividades va también significándolo de modos distintos. De todos modos, yo voy a decir algunas de las ideas que he escuchado y que también están aquí en el proyecto y que me parecen de las más sugerentes. Una es que se intenta trabajar el tema del cambio climático y las ciudades, ¿no? Es decir, cómo está la gente en las ciudades respondiendo al cambio climático y no necesariamente desde una perspectiva de mitigación, ¿no? Sino desde una perspectiva de adaptación, de cómo se está lidando con estas transformaciones ambientales o socioambientales. La otra cuestión que a mí me parece muy interesante es que proponen de manera muy explícita trabajar una mesoescala en las iniciativas de adaptación. Entonces, tenemos, por ejemplo, el asunto del IPCC, ¿no? La Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que esa sería la macroescala o la escala global, donde se intenta hacer esos procesos de gobernanza. Yo personalmente he participado en el IPCC. Digamos que es muy amplio, muy abarcativo, están todos los países, luego eso se tiene que llevar al brazo político, que es la convención, esa sería la macro escala, y allí hay unas narrativas que se han ido construyendo desde que existen la convención y las COP. Luego está la micro escala, que es mensajes que a veces nos llegan por redes sociales o en eventos, que el cambio está en cada uno, ¿no? Cada persona puede hacer el cambio. Y eso es igual de válido que la macroescala, ¿no? Cada persona sí puede hacer un cambio, pero es difícil rastrear o saber o estar detrás de cada persona, ¿no? Más allá de los mensajes que reciba, cómo los signifique y los transforme en prácticas. Entonces, Occupy Climate Change lo que busca es la mesoescala, o sea, ni el súper grande, ni esa gobernanza global, ni esa cuestión micro que sería el individuo. Y se propuso investigar iniciativas a nivel de ciudad, que pueden ser tanto las que desarrollan los municipios, pero sobre todo las que desarrollan grupos de personas que se organizan y que de un modo u otro generan acciones de todo tipo, ya vamos a ver que son de todo tipo, pueden ser alrededor de la movilidad, de la alimentación, de la agricultura, eh, casi siempre acciones de tipo solidario, comunitario, y que en cierto modo los están volviendo más resilientes ante el cambio climático. Entonces, esa sería otra de las perspectivas que tiene el proyecto Occupy Climate Change. Em, Otra de las cuestiones que se propusieron abordar es la de loss and damage o daño y pérdidas, que es uno de los temas más complejos, polémicos que existen en este momento en las discusiones globales de cambio climático, que no acaban de ser resueltos porque, y me traje lo que ponen en el propio glosario del IPCC para definir qué es el loss and damage, que es, busca abordar las pérdidas y daños asociados con los impactos del cambio climático, incluidos los eventos extremos y los eventos paulatinos, suaves, o sea, los cambios, tanto los dramáticos, así como las lluvias que hay ahorita en, no sé, en Río Grande do Sul, o los que son mucho más lentos, como la subida paulatina de la temperatura. En los países en desarrollo, IPCC suscribe la narrativa de desarrollo, no desarrollo, en desarrollo, etcétera, y que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, estamos viendo pérdidas y daños. ¿Y qué va a pasar con las compensaciones alrededor de esas pérdidas y daños? ¿A quién le corresponde, por ejemplo, generar mecanismos de financiamiento para infraestructuras que permitan adaptarnos, no sé, a la subida del nivel del mar
o a eso, a las crecidas de los ríos, o mejores de infraestructura, soluciones basadas en la naturaleza, como querramos llamarles, ¿no? Entonces, la discusión de pérdidas y daños tiene mucho que ver con la discusión de la atribución, ¿no? Porque podemos atribuir estas inundaciones que están sucediendo en Río Grande do Sul al cambio climático. Si las podemos atribuir al cambio climático, entonces podemos tal vez señalar a algunos emisores de gases en el mundo, que sabemos quiénes son, ¿no? Que son básicamente dos países que suman más de la mitad de las emisiones de gases y pedirles ciertas compensaciones. Entonces, toda esta discusión de cuáles son las pérdidas, cuáles son los daños, qué es lo que es atribuible al cambio climático, es algo que cuando empezó el proyecto era muy controversial en el año 2018-19 y sigue siéndolo. Creo que todavía la discusión sobre la atribución es una que está allí. Digamos, hay muchas personas que intentan que no se pueda atribuir porque pueden subir los costos de los seguros, pueden haber otras demandas a nivel de la Convención Marco, etcétera, etcétera. Em, entonces, digamos que todo esto a su vez, o sea, todo este proyecto con que estas son algunas de las ideas, ¿no? Que están como guiando la iniciativa, mm, también se dan en un marco de estudio de las humanidades ambientales, que ya no es solo estudio, que tiene que ver también con el activismo, que tiene que ver con nuestras prácticas, ¿no? Y el propio profesor Marco Armiero, que todavía sigue siendo uno de los principales promotores, está ahora, por ejemplo, con un journal que han creado que se llama Resistance, a Journal of Radical Environmental Humanities, o sea, Resistencia, un, una revista de las humanidades ambientales radicales, que ya buscan ir un poco más allá de la ecología política, un poco más allá de la economía ecológica, un enfoque integrador de muchas más cosas, eh, incluido el arte. Y vamos a ver cómo el arte, la literatura en este caso, o un género de la literatura que se llama la ficción climática, permea este proyecto OCC. Entonces, bueno, es interesante porque, por ejemplo, ha salido en un reciente handbook de historia ambiental mundial. Se habla del proyecto OCC como una iniciativa, ya les digo, eh, una iniciativa de guerrilla, ¿no? Ahora no lo tengo muy a la mano, pero ya como un activismo mismo, ¿no? No solo como un proyecto de investigación, sino como un proyecto también activista. Y las humanidades ambientales buscan eso, ¿no? Buscan que se integren academias, movimientos sociales, personas de todo tipo, gobiernos de toda escala, etcétera, y que todo eso pueda confluir en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que pensamos finalmente. Em, bueno, otra cosa que busca el proyecto también, y esto sí suele enfatizarlo, es que quieren salir de la narrativa apocalíptica, ¿no? O sea, el mundo se va a acabar, el cambio climático, todos cómprense una balsa, o no sé, o cómprense un aire acondicionado, o qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? O sea, esa es una de las tantas narrativas que coexisten ante el cambio climático. Y el proyecto busca también, ok, sí, es verdad, la narrativa apocalíptica, distópica, nos cruza, nos permea, nos significa, nos genera incluso toda esta nueva línea de investigación que se llama ansiedad climática, que están trabajando los psicólogos, algunos conductistas, yo creo que los psicoanalistas también deben estar trabajando la ansiedad climática, porque es algo que realmente ya se puede rastrear en nuestra sociedad. Pero bueno, dicen, pero hay otras cosas también. La gente está con la solidaridad, con la comunidad, están encontrando formas también de abordar esto, no necesariamente desde una perspectiva del fin del mundo, ¿no? Y esa es otra de los núcleos importantes, de los núcleos duros del proyecto. Em, y por eso, y en esa misma línea, ahora sí les paso a contar un poco cómo es el Atlas. Aquí entonces está algunas informaciones generales, los estudios de caso de las primeras ciudades, ¿no? Aquí estábamos hablando de cuando se hizo global y aquí ya, por ejemplo, vemos varias ciudades de Ecuador. Yo les voy a contar sobre todo de Ecuador. Hicimos casos de Cuenca. Quiero decir aquí, hicimos porque
Esto además nos llegó en plena pandemia, fue en 2020 comenzamos y yo trabajé con los estudiantes de la maestría en estudios socioambientales y la maestría en estudios urbanos de Flaxo, Ecuador. E invité a los que querían participar en el proyecto y algunos se sumaron y decidieron hacer fichas de varias ciudades. Entonces, Cuenca, Ibarra, Portoviejo, Galápagos, Quito, y espero que no se me escape ninguna, y están todas aquí. ¿De acuerdo? Em, entonces, por eso si ustedes ven aquí, en este del atlas de todas las fichas, los cuentos y las iniciativas, ya les voy a dar el detalle, pero si ustedes se acercan, vemos que en Ecuador hay una gran agregación, ¿no? En relación con el resto de Sudamérica, ¿no? Porque hubo esta participación de estudiantes de Flaxo que levantaron fichas. En Colombia vemos que hay una ficha, en Lima hay otra, en todo Perú, pero aquí realmente hubo este entusiasmo de las personas. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué contiene este atlas? ¿No? Tiene tres cosas que las pueden ver aquí abajo. El Inside the City Hall son fichas que se hacen sobre proyectos que tienen que ver con los gobiernos locales, con los municipios o con las juntas parroquiales, no con el gobierno central. Ya tiene que ser un gobierno local que hace cosas de adaptación al cambio climático. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, la única que alguien se animó a hacer, la única persona que se animó a hacer sobre este tipo de iniciativas fue una sobre el FONAG, ¿okay? Fue sobre el Fondo del Agua en Quito, este fideicomiso que lo que hace es comprar páramos, restaurarlos, cuidarlos, hacer educación ambiental, etcétera, como una iniciativa de adaptación ante el cambio climático. El Grassroots Initiatives son esos grupos, esos colectivos, esas comunidades que no son el gobierno y que se juntan para hacer cosas solidarias y que les sirven para adaptarse al cambio climático. De estas se hicieron varias fichas para el caso de Ecuador, la de Puerto Viejo, la de Cuenca, la de Ibarra. Entonces hay una que es de movilidad, otra que es de huertos comunitarios, hay otra que es de, ahora me estoy olvidando, pero es de, una es de bicicletas, otra es de huertos, otra es de, era de ollas comunitarias, de diferentes cosas. ¿Ya? Y esta es el Occupy Climate Stories. Esta es la parte más artística. Son las historias de ficción climática, cli-fi o climate fiction, que lo que buscan es como la ciencia ficción, ¿no? Es básicamente imaginar un futuro con, no sé, como uno lo quiere imaginar en realidad, pero relacionada con el cambio climático. O sea, cómo va a ser el mundo cuando cambie la temperatura, los patrones de precipitación, bueno, las nevadas, etcétera, etcétera. Sube el nivel del mar o qué sé yo, todas las cosas todos los impactos observados y previstos asociados con el cambio climático. Entonces la propuesta era, ¿cómo va a ser tu ciudad en 200 años? Y debíamos escribir una ficción climática. Entonces, algunos nos dio por escribir la ficción climática. Y aquí estamos los tres que escribimos la ficción climática, somos José, Gabriel y yo. O sea, ellos también escribieron fichas de proyectos de grassroots, de iniciativas de base. Yo solo escribí una ficción climática y fue un lindo ejercicio. Ya les voy a explicar un poco más de eso. Entonces, el Atlas lo que contiene son esas entradas, ¿no? Voy a ponerle la lucha por acá. Entonces, ya, antes de mostrarles más del mapa, les voy a contar algo más que hace el proyecto, pero esto hace ocultarle eso. Le voy a bajar para acá. Ya. Les quiero mostrar, hay una cosa más que hizo después Occupy Climate Change, que son unas escuelas. Entonces se han hecho ya dos escuelas, digamos, mundiales. Una de ellas es, perdón, eh, dos escuelas mundiales. Las escuelas han sido en línea con estudiantes, sobre todo de maestría y doctorado, en diferentes universidades del mundo, con profesores varios. Los profesores hemos sido algunas personas que hemos escrito fichas o las personas que han estado desde el inicio en el proyecto, y un poco la escuela funciona con conferencias de los diversos participantes,
un diálogo con los estudiantes y un trabajo final que es hacer fichas para el Atlas. O sea, el trabajo final es, ok, ¿cuál es tu iniciativa? ¿Cuál es la iniciativa que tú vas a investigar? Entonces, la haces. Y para esas iniciativas, hay una ficha especial, hay una serie de, digamos, de características, no es que se hace como sea. Hay una serie de preguntas específicas, un número de palabras, de caracteres, entonces uno dice, bueno, voy a hacer mi trabajo sobre este caso, voy llenando los diferentes ítems. Y aprovecho aquí cuña publicitaria. Vamos a hacer la primera escuela Ecuador, es decir, así como se han hecho las escuelas en línea, vamos a hacer ahora se quiere descentralizar las escuelas, entre otras cosas porque se vio que quizás el idioma sí puede ser una barrera para muchas personas, las escuelas en inglés, estas en línea. Entonces vamos a hacer una escuela en Ecuador con profes que hablamos español, va a ser aquí en Flaxo, Ecuador, en septiembre y octubre, ya les va a llegar la información. Vamos a tener algunos cupos, va a ser el mismo sistema, vamos a tener diferentes conferencistas que van a estar presenciales y el trabajo final va a ser realizar una o dos fichas para el Atlas. Entonces, próximamente, OCC, Escuela Ecuador. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos entrar aquí a ver cualquiera, ¿ya? Entramos a las historias. No, estas son las historias de ficción climática, perdón. Aquí, esta, a las iniciativas, ¿no? Y me deberían salir en el mapa, solo que está un poco lenta la compu. No sé por qué está tan lenta. Ah, me voy al archivo ya, más rápido. Hay como diferentes formas de navegar. Supongamos esta, ya nuestra clase ambiental, el jardín urbano de Chihuahua. Yo me imagino que esta es una ficha. Y si ustedes ven, entonces hay una serie de preguntas. ¿Dónde ocurre la iniciativa? ¿Quiénes son los promotores? Se pueden poner fotos. Entonces, en este caso es gente que lo que se ve es que, así, sin haber leído esta, la escogí al azar, ya me imagino que es gente que se unió para recuperar un espacio de su barrio. ¿Quiénes se benefician? ¿Cómo esta iniciativa se involucra con el asunto climático? Si es por el lado de la mitigación, de la adaptación o las dos. Entonces, mire, este dice, intentamos transformar nuestra relación con la naturaleza de ese modo, mitigando y adaptándonos a la crisis. ¿Cuáles son sus objetivos, sus valores, el timeline? Si hay efectos, se ponen fotos, cuáles son los límites, si estos, digamos, hay puntos críticos o posibles problemas o impedimentos, qué otros asuntos problemáticos y se podría replicar en otros sitios, puede llevar a cambios más amplios porque, claro, entendemos que lo local es muy local, pero hay una intención en el proyecto también de tratar de encontrar siempre regularidades, ¿no? Que es algo que suele encontrarse, que es algo que suele funcionar, ¿no? Es difícil, pero por eso estas preguntas también, ¿no? Esto podría replicarse, es algo que solo puede ocurrir ahí por una cosa cultural o climática o geográfica o lo que sea. Miren cómo esto ya nos muestran cómo han transformado el espacio. Bibliografía. Y luego también aquí la está en español e inglés. Esta es la de Colombia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo ya para ir cerrando, porque ya se me está acabando el tiempo además, y dar paso a José y a Gabriel a que les cuenten, yo les voy a contar un poco cuál fue mi participación, muy brevemente. Yo hice esta historia. No, esta. Pues la mía se llama Quito. Además, están escritas en inglés, eso también es algo que, bueno, nos ayudamos con la traducción. Digamos que yo fui el revisor de todas las fichas que se hicieron con esos dos cursos. Y este se llamaba Ciudades de las Mujeres Libres. Y aquí le pedí a un colega que se lo leyera, un amigo que es artista, y me hizo una bonita ilustración. Este es Quito, ¿no? Quito, como yo lo veo en 200 años,
Entonces, esta historia, sí, les cuento muy rápido, es una historia de... el protagonista es este señor, se llama El Pacificador Francisco. Es una historia que escribí en el año 2020-21, en plena pandemia, cuando estábamos ahí en el confinamiento. Mi pareja es una persona que trabaja con el tema de acoso sexual de manera muy fuerte, y sobre todo violencia contra las mujeres. Y bueno, además ella también es profesora y estábamos ahí en ser profesores virtuales y todo el mundo analizando, ¿no? El bicho este y todo, y sus múltiples impactos. Y uno de los impactos que tuvo la pandemia fue que la violencia intrafamiliar hacia las mujeres creció y ella recibía las informaciones y entonces conversábamos y claro, eso me tocó mucho a mí. Entonces todo se mezcló, un poco mi pensamiento apocalíptico, pandémico, el momento del confinamiento, esta idea. Hay una idea que siempre me ha incomodado mucho porque no sé si ustedes están al tanto de estas estadísticas, pero la muestro en clase, o sea que quienes han venido a mis clases la han visto, pero eh, una de las cosas que se dice es que un problema del cambio climático es el crecimiento poblacional, ¿ya? Eso es una historia de hace más de 50 años. Pero si nosotros nos ponemos a ver por qué ocurre el crecimiento poblacional, hay un enorme impacto de las violaciones. O sea, hay una parte que es el deseo de tener un hijo, ¿sí? Muchos queremos tener hijos. Hay otra parte que es el deseo de tener una familia grande, que es también, hay gente que tiene muchos hijos, pero hay un importante porcentaje de nacimientos que se dan por violaciones, por violencia. Entonces, claro, todo esto a mí siempre me ha chocado mucho porque digo, no es decirle a la gente no tengas hijos. O sea, si te preocupa el asunto poblacional, lo podríamos solucionar muy bien simplemente conteniendo a todas esas violaciones de agresión a las mujeres, ¿ok? Lo que suele ser de un hombre a una mujer. Entonces, entonces todo eso me cruzó. Entonces yo hice entre utopía, distopía, no sé, era un topos raro, mi Quito de 200 años, se llama Ciudades de las Mujeres Libres. Entonces yo imaginé una ciudad en la que hay mucha radiación, mucha radiación. Entonces ya nos tocó meternos a vivir bajo tierra, porque no podíamos estar afuera y solo podíamos salir de noche, pero que también era una ciudad en la que se habían logrado detener las violaciones, ¿no? Entonces, Francisco era un pacificador ya casi jubilado, porque finalmente ya no había violadores. Entonces, ¿cómo sacaba la gente, hombres, mujeres, su deseo de violencia, de agresión a los otros? Se crea un arte marcial que se llama el Futaya. Entonces hay unos rings y la gente ahí va y entonces con unas reglas logra a través de eso ni siquiera sublimar, sino expresar esa agresividad. Entonces era, bueno, no es que el mundo se acaba, simplemente nos vamos a vivir bajo tierra, pero es un mundo más pacífico también en esas relaciones que tenemos los seres humanos. Y bueno, hay otras cosas climáticas, de especies, de las islas de plástico, pero más bien ojalá les dé ganas de leer. Ahí les dejo el link. Y si alguien no quiere leer en inglés, me escribe, yo le mando el borrador, porque lo escribí primero en español y luego lo traduje. Entonces, con todo gusto les comparto. Y bueno, una broma que hacíamos siempre en el grupo, ¿no? Era, nos vamos a hacer famosos en Netflix, porque teníamos unas súper buenas historias. Nos van a contratar. Entonces, esa fue mi historia, esa fue mi contribución, y ahora le voy a pasar la palabra a Gabriel y a José para que cuenten las historias y la contribución de ellos al Atlas. Quien quiera, comience. ¿Se me escucha? Sí. Eh, gracias, Nicolás. Bueno, contarles brevemente mi participación, un poco como lo comentó ya Nicolás, fue una invitación a pensar el cambio climático de manera distinta. Eh, creo que se conectó mucho con algunas de las dudas y preocupaciones que no siempre se resuelven en la teoría, leyendo ciertos textos, ¿no? Creo que hubo un elemento que se conectó con una de con una de los formatos que tomó el proyecto.
esto de las soluciones desde, desde organizaciones sociales. Creo que entra justamente este debate de cómo a veces se asume al cambio climático como un tema de gobernanzas macro, desde las COP, desde estas instancias que parecen tan lejanas y que son muy convenientes para también narrativas en las que parece que no se puede hacer nada. Y creo que eso entra en un debate que sigue vivo. La otra vez conversábamos también con Jorge, ¿no? Y creo que a propósito de la anterior tertulia, también ahí se marcaba, o sea, hay tantas entradas con el cambio climático y ciertamente hay un 1% que es responsable de todo este complejo proceso, pero también es interesante ver cómo las agencias de los actores desde diferentes partes, y en este caso desde el sur, pueden tomar. Y creo que eso es súper importante, digamos, en términos de las narrativas que se pueden armar. Eh, yo participé con una historia pequeña en el caso de Puerto Viejo, de un grupo que se armó en una de las parroquias de la ciudad de San Pablo que se llama Guardianes de la Colina. Igual creo que no hace falta ahorita ir en detalle, pero era ver cómo esta organización de vecinos generaba varios tipos de iniciativas y colaboraciones, tanto en términos de iniciativas creativas, como por ejemplo hacer un cómic que recogía memoria de deslizamientos de tierras anteriores, involucramiento con niños y otros actores, proceso de formación, también incidencia en la política local del gobierno de Puerto Viejo. Entonces, bueno, eso por un lado en términos de un caso de un grupo de vecinos reunidos para no necesariamente pensarlo desde la gramática, desde los términos del cambio climático, desde adaptación, ¿no? Pero de manera práctica, tomar acción sobre sobre ciertos problemas comunes que finalmente se podían conectar también con, como decía Nicolás antes, con lo que está sucediendo también en otras partes del mundo. Y luego la otra entrada que me pareció muy interesante, muy refrescante, era la historia creativa. Escribí una historia creativa de Galápagos en 200 años, que era la pregunta que se había planteado, ¿no? Imaginar un lugar en 200 años. Mi familia de madre es de Galápagos, entonces tengo también un vínculo con las islas. Y me pareció una pregunta muy provocativa, muy rica, muy justamente creativa para pensar distinto por fuera de la caja, digamos. Eh, Brevemente, así como contándoles, era 200 años en los que había subido el nivel del mar, en que la gente ya no vivía en la costa, sino en la parte alta, en que pasados esos 200 años se habían configurado nuevas ontologías, es decir, nuevas maneras de plantear la relación entre lo humano y lo no humano y la historia gira alrededor de una pequeña, digamos, controversia, y era de una tortuga Galápagos que se le había visto nadar cerca de la costa y un tabú sobre no volver a la costa. Entonces ahí es la historia entre tres personajes sobre este volver al mar y qué significaba, qué podía significar este Galápagos nadando y la relación con el mar, que básicamente también iba un poco a tal vez no ajá, un futuro así apocalíptico, pero en donde simplemente se pueden considerar, especular sobre nuevas maneras en que nos relacionemos con la naturaleza, con lo no humano, más allá de la ontología moderna que fragmenta radicalmente lo uno con lo otro. Eh, esa puede ser mi experiencia. Fue muy bonita y creo que es importante, pensando aquí en Ecuador, esta entrada de las humanidades ambientales, climáticas, creo que de esta manera se amplía las posibilidades de pensar, de hacer, de sentir también al cambio climático. Ok, bueno,
Para los que no me conocen, mi nombre es José Mena, soy del Departamento de Estudios Urbanos y, y fui participante como estudiante desde Flaxo, Ecuador, en el OCC del año pasado, del 2023, que se desarrolló en varios fines de semana, normalmente entre jueves y sábado. Y una de las barreras también de esto es el tema del horario. Entonces, en mi caso, empezaba clases 5 de la mañana. En un caso de una compañera en Tokio, estaba a las 2 de la mañana. Entonces, había estas diferencias de horario cuando la base estaba en Estocolmo, en Suecia. Pero cada uno hacíamos estos sacrificios, ¿verdad? Y porque la experiencia era realmente enriquecedora. Entonces, yo también, al igual que Gabriel, hice 2 entradas, pero quisiera enfocarme un poquito más en la entrada creativa, en las, y como dice Úrsula Le Guin en español, sostuvo que vivimos en una crisis. Nicolás, ¿me presta porque es que yo le manejo? Ajá, perdón. Que vivimos en una crisis de imaginación. Ya muchos han dicho que es más fácil imaginar el fin del mundo que imaginar otro mundo. Entonces, ahí es cuando OCC explora imaginativamente el futuro a través de este ejercicio de escritura creativa que ya ha sido mencionado, imaginándonos nuestra ciudad, todas estas ciudades que vimos, que nos presentó el profesor Kubi, para el 2200. Entonces, yo de esta experiencia, lo que escribí fue esta entrada de aquí, que es el Quito, siempre se empieza con el nombre de la ciudad y es el Inti Punk, una visión solar punk inspirado desde la cosmovisión andina. Entonces yo me imaginaba Quito para el año 2200 a través de del solar punk. Entonces, para los que no conocen, el solar punk es un subgénero de ficción especulativa y un movimiento social colectivista que visualiza la progresión de la tecnología junto con el medio ambiente. Entonces, empiezo a conectar un poco de conceptos, ¿no? Mientras que el prefijo solar significa la relación del término con la energía solar o renovable, el sufijo punk significa esta esencia contracultural del movimiento. Entonces, como género literario, lo que hace es que mientras la ciencia ficción nos muestra a través de la literatura, del cine, de varios géneros, ¿no es cierto?, de expresión de los seres humanos, este futuro calamitoso de que va a llegar el meteorito y se va a acabar todo, que viene el tsunami y se va a complicar la vida. Estas ecoespeculaciones que estudiamos en la escuela 2023, lo que nos hace es un futuro más optimista, ¿no? Más como favorable. Entonces, cuando cojo el género literario del solar punk como, como fuentes de energía, los impulsos utópicos del solar punk que estudiamos con el profesor Tommy Davis en la Universidad de Ohio. Entonces, estos futuros ambientales tienden a lo apocalíptico, como he dicho, o distópico. Entonces, son súper hostiles, incrustados en los informes del IPCC, ¿no es cierto? No están alejados de lo que encontramos en las populares novelas. Entonces, lo que hice es conectar la cosmovisión andina con el solar punk, porque había encontrado algunos términos que se inspiraban. Entonces yo lo que hago es cambiar el solar o el solar por el Inti, porque nosotros ya tenemos el Inti, tenemos unas fiestas del Inti Raymi, adorábamos prehispánicamente al sol. Entonces, en nuestra cultura de la cosmovisión andina, el sol es algo súper importante, inspirado también en los estudios antropológicos de Eduardo Kohn, del runa realismo, donde también empieza las comunidades locales empiezan a introducirse en los seres vivos no humanos. Y hay un estudio súper lindo que se introducen en los sueños de los perros. Entonces, también adopto este estudio a través de la runa, de que no es otra cosa que los seres humanos en Quichua, ¿no es cierto? Y que a través de estos procesos yo utilizo el ayahuasca como bebida
en que la protagonista de esta historia se adentra a los sueños de un unicornio que viene desde el año 2200 y casualmente aterriza en Quito. Entonces, otras cosas que también promulga el Solarpunk es este tema comunitario, donde la gente es proactiva, participativa y conecto definitivamente con la Minga, donde es el trabajo comunal o colectivo, ¿verdad? Entonces, y esto representa el espíritu de cooperación, solidaridad, reciprocidad, donde los individuos contribuyen con su trabajo, con su tiempo, recursos, diferentes recursos, ¿verdad? Y que, simplemente es bajo algo que es este Inti y hacen unas fiestas populares con el Inti Raymi. Entonces, si ustedes pueden revisar esta historia creativa, aquí está la protagonista, que es Antonella, con su amigo Titán, que es un geek informático, que alguien que crea mucha tecnología. Conectan un sensor, Antonella, y los dos beben ayahuasca y se conectan con los sueños. Y este sensor lo que hace es transmitir imágenes de lo que vio el unicornio en el año 2200 en Quito. Y esto es lo que tenemos en el año 2200, creados con la inteligencia artificial, en donde hay una bastión del Solarpunk en la ciudad de Quito, donde todo se convierte en las tradiciones de los antepasados con las del año 2200 y se empieza a formar esta ciudad con crecimiento vertical, pero ya ecosustentable, que tiene muchos paneles solares, ciclovías, y es un crecimiento ordenado donde lo principal es el tema solar. Entonces acá tengo un poco de las referencias, de lo que les he hablado, de las palabras, y eso por este lado. Y por otro lado, tengo otra entrada que no está acá, pero que es de un proyecto de base, que es un proyecto que se llama Mi House, que yo he desarrollado en la Universidad de San Francisco de Quito, y que lo que hice ahora que estamos hablando de la gobernanza es unir varios actores locales. Entonces, uno de los gobiernos, uno de los industriales, los sectores financieros, la academia y las comunidades, donde todos entran en un mapa de ecología urbano-rural para crear viviendas que son transportables y ecológicas y sustentables. Tal vez veamos por acá. Entonces, este de Quito. Y de este de aquí. Entonces, donde el tiempo es fundamental, donde todos los actores colaboran y donde la comunidad se beneficia, y esto se vuelve a través del trabajo de los actores, el beneficio común de todos y no el de pocos, como pasa en el tema inmobiliario en las ciudades. Entonces, este es un ejercicio que hice en la Universidad de San Francisco, donde monté una casa en un día. 8 de la mañana empecé a montar partes y a las 8 de la noche ya tenía una casa, para evitar estos problemas sociales que ha mencionado también Nicolás, porque las violaciones, los femicidios, todos tienen un escenario y son el hogar. Las comunidades populares viven en 30 metros cuadrados, entonces yo lo que hice es sintetizar todas las actividades en 30 metros cuadrados, pero con espacios diferentes, donde la gente se pueda proteger, donde la gente también pueda producir, pueda surgir, etcétera. Y yo creo que con eso me quedaría. Igual con el formato de las preguntas, y gracias por permitirme estar aquí. Gracias, Nicolás. Bien, yo entonces, sea para cerrar, muchas gracias a Gabriel y a José por compartir sus experiencias. Invitarles a las personas que nos siguen por el Zoom o que están aquí, que participen de la escuela, que vamos a hacer en septiembre, octubre, aquí en Flaxo. Va a ser una escuela híbrida y vamos a tener la oportunidad de justo desarrollar más fichas para el Atlas. Pueden ser historias creativas, pueden ser iniciativas del municipio, pueden ser las iniciativas de base. Es
es un poco la posibilidad de ver otros mundos diferentes que están sucediendo y que no necesariamente aparecen en las narrativas de cambio climático, y es la posibilidad de imaginar otros mundos también, que tampoco están tan presentes en esas narrativas. Y bueno, ahora estamos abiertos a seguir compartiendo y conversando. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Gabriel y José, también por contarnos un poco más de este proyecto OCC. Súper interesante todo lo que comentan y también el trabajo que han realizado. Todavía no voy a abrir el espacio para preguntas. Primero le voy a dar paso a Jorge Forero, que va a comentarnos un poco también esta exposición. Es una breve intro también antes de eso. Jorge Forero es maestro en Ciencias Políticas por la Flaxo Ecuador y doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Kassel, Alemania. En 2021 y 2023 se desempeñó como investigador postdoctoral en el área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la cual se desempeña también como docente en las maestrías de Ecología Política y la de Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural. Jorge es investigador del Departamento de Sociología y Género aquí en Flaxo, Ecuador, desde donde está actualmente coordinando la investigación Crisis Climática y Gobernanza del Desplazamiento en la región andina. Por favor, Jorge, adelante. Bueno, muchas gracias, Estefanía, muchas gracias, Nicolás, Gabriel, José, pues por su presentación. Y bueno, muy a tono con lo que es el espíritu de este espacio, a tono de tertulia. Yo quisiera aprovechar para hacer, digamos, algunos comentarios a partir pues de la experiencia que ustedes nos comparten, ¿no? Y yo quisiera empezar señalando la recurrencia excepcional en los espacios del cambio climático de una palabra que ha aparecido muchas veces en esta presentación, digamos, en estas presentaciones, y es la de la esperanza, ¿sí? Justamente en la primera tertulia climática en la que estuvimos hablando precisamente de otros temas vinculados a desigualdad, cambio climático y tal, tenemos un poco una discusión, un poco una reflexión a partir de eso, ¿no? Y yo creo que quienes estamos estudiando el tema del cambio climático, de la crisis climática, de las crisis ambientales, habitualmente precisamente tenemos crisis de desesperanza, ¿sí? Y eso genera un agobio, esa ansiedad climática a la que se refería Nicolás y que casi se convierte en una enfermedad profesional en muchos casos, ¿no? Y yo creo que de ahí la importancia de buscar espacios de este tipo, ¿no? Y claro, cuando tú, José, hablabas de esta experiencia que tuviste, ¿sí? Precisamente levantarse a las 5 de la mañana un sábado a una clase, es una cosa excepcional, mucho más cuando es de manera voluntaria. Se preguntaría uno, bueno, ¿cuál es la razón, no? Y entonces tú te referías, bueno, es una experiencia enriquecedora, decías. Seguramente es una experiencia enriquecedora y de alguna manera también es una experiencia terapéutica. Y esto es una cosa de la que incluso hemos hablado informalmente dentro del proyecto de investigación, porque muchas veces hemos dicho, bueno, ¿cómo hacemos para lidiar precisamente con este tipo de ansiedades, ¿no? Y en esa medida me llama un poco la atención el timing del proyecto, que no sé si fue deliberado, porque no entiendo exactamente la cronología, pero se da en el contexto de la pandemia del COVID-19, que era precisamente una de las grandes crisis de angustia y desesperanza que hemos tenido y que seguramente pues será la primera de otras experiencias, no por ser pesimista ni por perder la esperanza. Pero sí, definitivamente entonces yo creo que hay un ejercicio interesante y es la necesidad de recuperar la esperanza que se liga con esta cita que está precisamente ahí en la página web y que tú mencionabas también, José, de Ursula Le Guin, ¿no? Diciendo que aquí lo que tenemos es una crisis de imaginación, ¿no? Ligado precisamente a esa otra frase de Jameson, también ampliamente citada, de cómo nos resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Y el problema no es tanto imaginar el fin del capitalismo, porque para eso tenemos distopías que nos pintan futuros más allá del capitalismo, en donde hay mundos peores que el capitalismo, sino imaginar otros mundos que probablemente no son tan terribles, ¿sí? Y yo creo que este proyecto va mucho en esa dirección, ¿no? Eso yo quisiera conectarlo también con otra reflexión, y es el origen de la desesperanza, ¿no? Cierto es que muy probablemente la desesperanza que vivimos resulta de la realidad que estamos viviendo, porque efectivamente si vemos los medios de comunicación es probable que nos agobie un poco esta desesperanza,
Pero hay también una hipótesis a propósito de esto, ¿no? Esto es una idea planteada entre muchas otras personas, probablemente por David Graeber, que plantea que la desesperanza también es construida, ¿sí? Y es construida de manera intencional, porque precisamente allí donde no hay esperanza probablemente no hay acción política, ¿no? Y solamente precisamente a partir de creer que hay otros mundos posibles podemos actuar, ¿no? Ahora, pensando precisamente en esta relación entre esperanza y acción, quisiera señalar otro elemento que me parece muy interesante de este proyecto y es el énfasis en lo que ha caracterizado Nicolás como la mesoescala, ¿no? Entonces, esta escala intermedia que, digamos, metodológicamente se relaciona con las ciudades, ¿no es cierto? Pero que de alguna manera se traduce en proyectos más pequeños, ¿no? Proyectos que uno llamaría fácilmente comunitarios, etcétera. Y esto me hace pensar en Murray Bookchin, ¿no? Y sus reflexiones a propósito de la política, ¿no? Entonces, como él dice, vea, la política de verdad es solamente cara a cara, ¿sí? Solamente allí donde podemos encontrarnos con otras personas de manera cotidiana e interactuar de manera interpersonal es posible que podamos construir proyectos distintos y mundos diferentes. Y esto guarda relación también un poco desde mi perspectiva, un ejercicio que está, digamos, representado en un documental que se llama Mañana. Seguramente de pronto ustedes vieron, que lo que hace es tratar de registrar precisamente Mañana, que registra, es un documental francés, es bien bonito porque precisamente es un grupo de gente que está dedicado a temas del cambio climático, pero entonces son muy jóvenes y de hecho hay una o dos parejas que acaban de tener hijos. Entonces en ese momento están diciendo no podemos quedarnos en la desilusión, tenemos que buscar mundos nuevos. ¿Sí? Entrevista a una persona y esta persona le dice, vea, si ustedes se fijan en el cine, se fijan en los medios de comunicación, somos muy buenos imaginándonos el fin del mundo, pero nos cuesta mucho imaginarnos cómo nos ponemos de acuerdo para construir mundos distintos, ¿no? Entonces un poco va en esta lógica, ¿no? Que se traduce, digamos, en estas experiencias prácticas, ¿no? Que no nos presentan una solución, ¿sí? Si nos presentan múltiples soluciones, ¿no? Y es muy probable que tendamos a pensar de manera equivocada muchas veces cuando estamos pensando en el cambio climático, entonces pensamos en una alternativa. Entonces decimos, no, es el de crecimiento, es la economía circular, es la economía de la dona, por ejemplo, ¿sí? Pero nos damos cuenta de que muy probablemente hay un montón de iniciativas, hay un montón de procesos y un montón de proyectos que ya están en curso y que nos pueden, digamos, dar ideas de cómo es, no ese otro mundo, sino cómo son esos otros múltiples mundos posibles, ¿no? Yo quisiera ahí como señalar, digamos, o a partir de eso quisiera probablemente hacer dos preguntas a propósito de la experiencia que ustedes nos han compartido, que tienen que ver con el más allá del proyecto, ¿sí? La primera tiene que ver es un poco las dos, ¿no? Es qué hacer con esta información. Claro, porque hay un ejercicio efectivamente terapéutico, hay una experiencia enriquecedora de la cual salen un conjunto de productos que podemos llamar productos artísticos, que son todos estos cuentos, y hay una sistematización de un conjunto de experiencias, ¿no? Señalaba Nicolás que esto tiene que ver un poco es una aproximación desde de las humanidades, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, es una experiencia creativa fundamentalmente. Pero me preguntaba yo, ¿qué se ha hecho? Si se ha hecho a partir un poco desde la ciencia social también. Es decir, se me ocurre que, por ejemplo, y tú señalabas un poco que por ahí podría haber una tentativa de sistematización de esas experiencias. Probablemente piensa uno para ver qué es lo que tienen en común, ¿sí? Por ejemplo. Primero, las experiencias, ¿no? Segundo, no solamente las experiencias, sino esos mundos soñados, que yo creo que ahí podría haber un ejercicio interesantísimo, ¿no? Es, bueno, ¿qué tienen en común estos mundos soñados, ¿no? ¿Sí? Que probablemente también nos darían alguna idea de una posible subjetividad colectiva que se puede estar construyendo precisamente en contra de esta crisis ambiental que nos enfrentamos, ¿no? Y conectado con esto, la posibilidad de replicabilidad o incluso de escalamiento, ¿no? Entonces, claro, tenemos una gran cantidad de iniciativas y eso podemos abordarlo desde dos perspectivas. Una, podemos decir, podemos escalar esto y convertir estos pequeños proyectos en grandes proyectos, ¿cierto? Pero precisamente pensando en que estamos pensando en multiplicidad, muchos mundos posibles, no un solo mundo, digamos, expandiéndose o globalizándose, ¿no? Probablemente más que
que de escalamiento se trate de replicabilidad, ¿no? Y de compartir aprendizajes, ¿no? Entonces creo que mi pregunta, una o dos preguntas, iría mucho más en esta dirección, ¿no? Si se ha sistematizado la información que se ha recogido a partir de esta experiencia y si se ha visto la posibilidad de mutuos aprendizajes entre los distintos proyectos que, claro, si estamos conectando tantos proyectos en distintos lugares del mundo, podría tener resultados sumamente interesantes, ¿no? Entonces, bueno, con esa pregunta y con esas reflexiones, pues ya terminé mi intervención y agradecerles muchísimo por su participación. Gracias, Jorge. Sí, si quieres puedes responder ahorita lo de Jorge o abrimos las preguntas también para la audiencia primero. De una vez que ya, entonces ahorita dejamos abierto si es que abrimos. Ok, ok. Grace ahí. Hola, Grace. Está tímida. La Grace también participó del proyecto, así que sí puede venir a la mesa. Ella también hizo fichas para el proyecto, también de la maestría en estudios urbanos. Grace López ahora trabaja justo en temas de cambio climático, soluciones basadas en la naturaleza y con el municipio y no sé, ya más cosas. Luego nos cuenta. A ver, lo primero decir que, a ver, ya el efecto terapéutico me sirve a mí. Si es que esa es, digamos, el propio ejercicio creativo, el propio haber generado la red con los estudiantes, en su momento el haber podido contarnos entre nosotros esas historias, para mí ya es una enorme ganancia y no necesito pedir más para mí. Aunque sí les pedí en su momento, les dije, juntémonos y sistematicemos, pero ya nos cogió la intensidad post pandemia en la que la vida volvió a ser normal, entre comillas, o diferente. Luego, lo que no les mostré, y quizás eso fue un error mío, es que en la propia página web estábamos viendo, si vamos aquí a, a la página central, a ver, perdón que estoy ahorita navegando tontamente, a ver, si me voy a la página del Atlas, digamos la central, y voy aquí a la pestañita Research, eh, aquí sale una gran cantidad de productos, publicaciones que han estado de un modo u otro asociadas con este proyecto, que han sido hechas por el profesor Armiero, pero también por ese gran grupo de investigación. Y si ven, aquí hay bastantísimas cosas, ¿no? De todos estos profesores, autores, ¿no? Y esto no sé cuándo estuvo actualizado, no creo que hace poco, y ven todas las publicaciones que estaban en camino, ¿no? Entonces, digamos, buscando esas sistematizaciones más académicas o desde las ciencias sociales, creo que aquí hay un material que además no mira solo lo que yo alcanzo a ver, que es lo local o lo nacional ecuatoriano, sino que realmente están mirando la complejidad de las entradas que están en el Atlas, que son, si nosotros entramos al archivo, son en total 128. Entonces hay 128 que mezclan las historias creativas, las Inside the City Hall y las Grassroots. Entonces allí ya hay una serie digamos, de productos de sistematización. Luego, yo espero que ahora que vamos a hacer la Escuela Ecuador y ojalá tengamos 25 estudiantes, creo que ya vamos a tener ahí sí un poco más de material local. Creo que la gente va a buscar casos, sobre todo de Quito, que es lo que vimos, pero también van a traer historias de Quito, Ibarra, Puerto Viejo, otras ciudades. Y ahí, bueno, les invito, hagamos algo. Veamos si esto nos sirve para mirar regularidades. Sería súper interesante pensar en los desplazamientos, ¿no? Los casos de adaptación, por ejemplo, los desplazamientos sería muy pertinente para el proyecto de ustedes. De hecho, yo, por ejemplo, en mi historia creativa hablo de la migración, de qué pasa con el movimiento de la gente entre ciudades. Y hablo un poco lo que yo planteo ahí es que la gente se deja de mover, que la gente que la vida se vuelve muy, muy local, vuelve a ser local, porque ya no hay aviones,
porque ya no hay eso, ya no, cada uno no tiene su auto, entonces moverse se vuelve difícil, además porque el mundo está lleno de bandoleros que viven fuera de las ciudades. Es como una especie de regreso a la Edad Media en términos de sociabilidad, entonces la gente se queda en su ciudad y quienes viajan son los hombres a reproducirse con mujeres de otras ciudades, las mujeres casi no viajan. Pero no hay una, el hombre no se queda en el hogar. Bueno, no les voy a seguir spoileando todo lo que está en mi cuento, pero es un poco mi ficción de cómo va a funcionar el mundo, el mundo en 200 años. Pero sería súper interesante que si hacemos el curso y tenemos más historias, podamos pensar en ver tal vez una síntesis más local. Y luego la replicabilidad o la escalabilidad de las iniciativas, yo creo que es perfectamente posible. Pero claro, la autoorganización social es algo tan inasible, tan espontáneo, tan difícil de gobernar. Yo soy una persona absolutamente en contra de que toda la gente tenga la misma casita de 30 metros cuadrados de cemento, porque entiendo que la casa de cemento no es buena en la Amazonía. Eh, Es bueno tener una casa, que el gobierno te dé una casa de 30 metros, pero hubiera sido bonito que a la gente amazónica les dieran una casa de, no sé, de Guadúa, y a la gente de la costa también, pero a todo el mundo le dieron la casita, el ministerio de la casita desde los 10 años o más, les daba su casita igual. Entonces, creo que hay muchas cosas para aprender, para inspirarse sobre todo, para tener eso que tú has traído con tanta fuerza, que es para tener esperanza, para mirar esos otros mundos posibles, pero también suelo ser muy cuidadoso cuando hablamos de escalar cosas, ¿no? De homogenizar el mundo, porque creo que la riqueza está en la diversidad. Entonces, tal vez este atlas, y me pongo a pensar, podría servir a gente joven que está pensando o queriendo imaginar, tal vez no tienen tanta imaginación o no tienen tanta creatividad o necesitan otros elementos para pensar, ¿y ahora qué hago? Yo quiero hacer algo, quiero juntarme a mi comunidad. ¿Y qué se puede hacer cuando uno se junta en comunidad? Y aquí hay una serie de cosas que no es que vamos a decir copien, pero que puede decir, oye, qué interesante esto que han hecho en Nápoles, en Estocolmo, en Bogotá, qué sé yo, y vamos a ver si hacemos algo así. Entonces creo que la propia replicabilidad pasa por la comunidad, por la capacidad de la comunidad de hacerlo, más que desde una gobernanza de arriba, ¿no? Bueno, eso es como lo primero que se me ocurre, sí, en respuesta, y muchas gracias por los comentarios. Gabriel, José y Grace, si quieren aportar algo. Me atrasé un poquito, así que al inicio no pasé a la mesa. Yo no me animé a hacer el tema de las historias de ficción. Era un reto grande, ¿no? Justo ahorita que hablamos de la imaginación, la creatividad que se ha ido perdiendo, me parecía un reto encantador y amé leer las historias de los compañeros y las de Nicolás, pero no me animé. Yo, de hecho, me animé a hacer una historia sobre el municipio de Quito, que es la que comentaba Nicolás del Fondo de Protección de Agua, porque supongo que ahí estaba también atravesada por mi carrera. Yo soy economista de profesión y urbanista. Entonces, la experiencia de FONAC a mí me parece sumamente interesante porque es un fideicomiso. Entonces, es una herramienta financiera que ha permitido que se proteja hasta cierto punto, ¿no? Un recurso vital para nosotros como es el agua y que se proteja desde las fuentes de abastecimiento para Quito. Es un fideicomiso que se creó en los 90 y que va a durar por muchos años. Fue una iniciativa de The Nature Conservancy y bueno, está también ahí metido el municipio de Quito, pero tiene su propia forma de funcionar. Trabajan con guardapáramos en territorio, con proyectos de educación ambiental. Entonces, bueno, para mí era como un proyecto muy bonito, que igual se queda corto, ¿no? Porque recién veía este documental hermoso que salió de La vida de un río. Y claro, ¿no? El gran problema en Quito es cómo le contaminamos al agua después y que no tenemos plantas de tratamiento, etcétera. Pero bueno, quise contar la historia de FONAC por esta protección a las fuentes de abastecimiento, a los páramos, que son vitales. Y mi otra historia fue sobre una iniciativa grassroots del Frente Natura Insurrecta, porque cuando inicié mi maestría en estudios urbanos, yo acababa de regresar de Nueva York. Ahí
era activista en temas de huertos urbanos, de bombas de semillas en el centro del parque, etcétera. Entonces, cuando volví a Ecuador, me llegó la pandemia, llegué y estábamos todos encerrados, decidí estudiar estudios urbanos y, y nada, me vinculé con colectivos de huertos urbanos en Ecuador, que quería continuar esas actividades, y encontré este grupo que se llama Natura Insurrecta, que me pareció súper interesante su enfoque porque era desde una militancia muy política en la huerta. Entonces ellos vinculaban dos temas, era la huerta como tal y luego lo que cosechábamos en la huerta hacíamos ollas populares en el contexto de pandemia para dar comida a personas que estaban pasando muy malos ratos, sobre todo en barrios periféricos de Quito, por la pandemia. Entonces esas fueron mis dos fichas. Se corta la historia. Muchas gracias. Qué interesantes esas iniciativas que acaban de comentar también. Ahorita igual abrimos un espacio para que hagan otras preguntas de la audiencia aquí o en virtual también. Pueden enviarnos sus preguntas. Pueden abrir el micrófono o pueden enviarnos también por el chat cualquier pregunta. Entonces vamos a dejar unos minutos para eso. Bueno, el planeta se calienta el debate, ¿no? Calentemos el debate. Yo tengo tres preguntas puntuales. La primera de ellas, ¿cómo mantener justamente este escenario esperanzador, pero con los pies en la tierra, ¿no? Bueno, es técnicamente ya podemos ver, ¿no? Técnicamente que el umbral de 1.5 se sobrepasó. Creo que ya son como 11 meses seguidos que ha llegado a 1.6, perdón, sí, hasta 1.6. Muchos científicos también ya han dicho que este umbral está prácticamente perdido, solo que creo que la narrativa todavía se mantiene que hay que mantener 1.5 a 2030 y bueno. Entonces, ¿cuáles son esos escenarios realmente posibles, reales, esperanzadores, pero reales, que nos esperan no al 2200, digamos, sino al 2050 nada más, de aquí a un relativamente mediano plazo? Ahí, y cómo comunicar eso, ¿no? Porque también esto me recuerda mucho a Don't Look Up, muchos creo que han visto seguramente esa película, ¿no? Y te dicen es que lo catastrófico no te vende. Y claro, si es que yo voy con esto, a esta narrativa, a buscar fondos, ¿no? Es que voy a decir, no, es que eres catastrofista, eres apocalíptico. Entonces, ok, entonces, ¿cómo conciliar justamente la esperanza con los pies en la tierra y también sin obviar o pasar por alto de manera digamos, muy descarada inclusive la evidencia científica, que vaya que nos dice a gritos que estamos en una situación muy compleja, ¿no? Eso por una parte. Otra, bueno, es abierta para quienes quieran contestar. La otra pregunta, esta iniciativa de los cuentos de las ratas está muy bonito. em, ¿Y cómo se ha pretendido, cómo se ha conectado de forma más directa justamente con la comunidad o cómo se pretende conectarlo con la comunidad de manera más directa? Porque, claro, está muy bien. Yo vivo en una zona rural y siempre he dicho que muchas veces quizá la academia se queda o nos quedamos, bueno, también formo parte de la academia, nos quedamos en nuestra zona de confort y de pronto no sobrepasamos estas paredes de la academia y nos involucramos con quienes realmente tenemos que hacerlo. Y ahí, bueno, nuevamente felicito tu iniciativa de las vías comunitarias. Fabuloso, fabuloso y que lo sigan haciendo, así como otras iniciativas, como lo digo, ya en la cancha, no en el campo, digamos. Creo que eso es lo que podría tener un mayor impacto quizá en ese nivel, ¿no? Y una tercera pregunta, finalmente. ¿Por qué creen que se ha centrado tanto el debate en el cambio climático, cuando sabemos que hay otros 9 límites planetarios que también nos están afectando mucho como seres humanos? Y sabemos que el cambio climático no es ni el primero ni el más grave de los problemas ecológicos que atravesamos, es el tercero o cuarto, si no estoy mal. ¿Y por qué es que ustedes creen que se ha centrado justamente tanto los esfuerzos, si es que se llaman esfuerzos los que se ha hecho hasta ahora, justamente solo en cambio climático? Esas serían las tres preguntas. Hay muchas más, pero bueno, ojalá se dé el tiempo, podemos seguir discutiendo. Gracias. Gracias por las preguntas. Sigue abierto el chat en caso de que quieran también preguntar de manera virtual. Y si es que por el momento no hay nada más, tal vez podemos pasar a responder. Sí, dale. Gracias, Estefanía. No, yo primero quería aportar algo a lo que nos planteaba Jorge y nos ha hablado de también lo que nos ha hablado el profesor Nicolás, que sí fue un tema súper terapéutico, te cuento.
si bien la pandemia fue la parte más dura en el año 2020 y yo estuve en el 2023, todavía veníamos arrastrando todo esto, ¿cierto? Veníamos arrastrando una crisis que fue una emergencia social, una crisis que fue de salud y que se venía uniendo con otras crisis, como los desastres naturales, como la crisis climática, una crisis económica global. Entonces yo creo que fue un momento en que la sociedad y especialmente las ciudades tuvieron un alto impacto. O sea, es un tema que no nos vamos a poder olvidar y que yo creo que ya con los estudios que salgan ya van a seguir saliendo nuevos hallazgos. Yo hice mi tesis de estudios urbanos sobre la crisis del impacto del COVID-19 con los casos de Quito y Guayaquil. Entonces, sí fue realmente terapéutico esto de salirse esta parte negativa a crear un mundo especulativo a 200 años de que todo va a salir bien, ya a través de la escritura creativa. Y eso efectivamente nos crea este tema esperanzador a través de las ecoespeculaciones, donde los mundos podrían ser posibles. Entonces, y es algo lo que tú comentaste de que cómo se conectan estas historias con las comunidades. Yo pensé esto en las comunidades con el solar punk, pero son prácticas ancestrales que tenemos en los Andes, que, no sé, por cambios en las dinámicas urbanas, rurales que existen, industrialización, entre otros, se siguen más o menos perdiendo. Y es un momento, lo que yo hice es conectar no 200 años al futuro, sino conectar 200 años al futuro con 200 años antes, donde no estábamos, digamos, tan industrializados, tan mercantilizados, y se vuelve tremendamente esperanzador, ¿no? Porque es como un tema especulativo de renacer, si quiere religioso resucitar, o de crear un mundo mejor a través del cambio de cada uno de nosotros, que, no sé, primero nos organizamos nuestro metro cuadrado, estamos bien y luego nos podemos expandir hacia los demás. Entonces, y así es como yo creo que podemos mantener la esperanza, pues pensando positivamente y no negativamente, como es la ciencia ficción, y con esta conexión directa con lo ancestral, con algo, especulaciones del futuro. Y también hay otros temas que también tratamos, que por ejemplo son, que también hay otras fuerzas, ¿no? Fuerzas, yo estudié la tesis a través del régimen urbano, que es la fusión entre la esfera pública y la esfera mercado, la esfera pública a través de las condiciones democráticas y las de mercado a través de los temas mercantiles. Y estos es tremendamente un debate súper intenso porque alguien está también empujando desde estos conceptos. Hablamos del greenwashing, por ejemplo, o que me hago como pasó en Quito, también hizo un estudio de la ordenanza de coeficiencia, cómo alguien se aprovecha para incrementar hasta el 100% de pisos usando conceptos de ecoeficiencia. Entonces, eso es tremendamente llamador de atención, por decirlo de alguna manera, y hay lo que llama Rhys Williams en su obra Solar Punk contra un futuro de M, ¿sabes a lo que me refiero? O hay otros autores que dicen Eat the Rich. ¿Por qué? Porque están utilizando todos estos conceptos esperanzadores hacia una tendencia mercantilista, hacia beneficios, no del bien común, sino de beneficios de pocos a costa de todos nosotros. Entonces yo creo que esa parte es de alguna manera la que hay que mediar a través de la gobernanza, uniendo academia, uniendo gobiernos, comunidades, profesionales, grupos financieros, obviamente, industriales, que es lo que yo he tratado de hacer con el proyecto Milhouse, que realmente es muy bajo impacto con el entorno, optimiza tiempos, optimiza recursos, optimiza un montón de cosas.
para tratar de tener un bien común y que la gente pueda vivir realmente de manera decente, tal vez, confortable. Y eso es lo que quisiera aportar a este debate. Gracias. Gracias, José. Tal vez Jorge o Nicolás quieren responder alguna de las preguntas previas. Bueno, muchas cosas para conversar. Ahora que Grace presentaba el tema del FONAG, por ejemplo, eso es replicable. Ese es un fantástico mecanismo de gestión financiera, de articulación de actores. Empezó con su capital semilla, luego la gente se fue sumando y han hecho cosas increíbles, ¿no? El FONAG realmente se lo pone como un ejemplo a nivel regional, ¿no? La gente quiere tener un FONAG. Y creo que ese, por ejemplo, de modelos de gobernanza, en este caso de un dinero orientado a unos ecosistemas, básicamente, que son los páramos, las tierras altas, para que tengamos agua. Eso me parece que al ser una iniciativa gubernamental y al ser un modelo muy, muy preciso de manejo financiero, con toda una serie de otros elementos en cascada, de técnicos, de educación, etcétera, es muy, 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 muy llamativo. Pero, bueno, me digo y me desdigo, porque en Tungurahua no funcionaría un FONAG. Ellos tienen otro fondo, que es el Fondo de la Protección de los Páramos, me parece, del Tungurahua, se llama Fondo de Protección de Páramos, que es otro modelo de organización. ¿Y por qué funciona allá? Bueno, porque allá es diferente, es una provincia más densamente poblada, los páramos están más densamente poblados, la actividad industrial es otra, hay una actividad agrícola importante. Es decir, los propios actores han ido conformando su gobernanza de eso, ¿no? De qué vamos a hacer con las tierras altas, que es de donde nos viene el agua a todos, ¿no? Primero la toman las vaquitas, con las que hay en el páramo ahora, algunos cultivos, luego va pasando a las industrias, a las ciudades, etc. Otra cosa que me pareció interesante de lo que mencionó Jorge y también en el comentario que hacía, ¿no? Es que estamos muy cruzados, yo creo, por una idea de seamos realistas. ¿Pero qué es ser realistas? En el mundo de la posverdad, hablar de la realidad es lo más complejo que existe, porque para mí ser realista, si es que la realidad existe, es una cosa. Para otra persona ser realista puede ser completamente algo diferente. Se usa mucho el argumento de ser realista cuando se quiere sostener una agenda política, ¿no? Y se le quiere convencer a la gente de que le sigan a uno porque uno es quien va a proveer de la solución realista. Pero no está claro si lo que funciona para un grupo de interés o para unas personas funciona también para los otros. Y, y por eso es tan difícil proyectar lo que usted pregunta, ¿no? Esos escenarios, ¿no? Esos escenarios de esperanza, porque la esperanza incluso para unas personas puede ser una cosa y para otras otra. Para algunas personas tener esperanza tal vez sea comprarse un carro, cortar todos los árboles y hacerle una casa a sus hijos. Para otros puede ser que nunca le corten el árbol y que nunca le hagan una vía carrozable delante de la casa. Volviendo a lo que Grace traía hace un momento, este hermosísimo debate que se está armando alrededor del documental La vida de un río de Jorge Buenalcácer y Nay Andrade Jonaisen. Estuvimos en un debate en la Universidad Andina hace un par de días y todos, hay que hacer las plantas de tratamiento de aguas, esto es un crimen. Y salieron unas personas a decir, es que me quieren hacer una planta de tratamiento en mi barrio. Entonces, yo quiero que no haya contaminación, pero no me hagan la planta en mi barrio. O sea, not in my backyard, más o menos. Y eso que ni siquiera es la contaminación, sino es la descontaminación. Entonces, creo que en el tema del cambio climático, por eso tenemos que abrazar la diversidad, tenemos que abrazar la multifuncionalidad de las iniciativas que tengamos.
tenemos que ser capaces de encajar las frustraciones, celebrar los logros, pero nuevamente es muy difícil, creo yo, decirle a la gente, le vamos a dar esto y esto le va a hacer feliz. Va a haber mucha gente que no va a estar contenta con eso e incluso va a inventar una mentira. En el mundo de la posverdad, eso está a la orden del día. Casi que manda el mensaje corto, emocional, poco reflexivo, no solo en nuestro mundo, eso es histórico, pero ahora es mucho más fuerte con las nuevas tecnologías de la comunicación. Em, y bueno, ¿cómo conectar con la comunidad? El gran debate de la academia, ¿no? ¿Cómo conectamos con la comunidad y cómo la comunidad conecta con nosotros también, ¿no? Porque a veces hablamos lenguajes inconmensurables, eso, lo que para mí es una prioridad, tal vez para la comunidad no lo sea, y viceversa. Creo que una de las formas es colocando esto a disponibilidad, ¿no? Esto está en la red, esto está a la consulta de todo el mundo. Lamentablemente está en inglés, pero algunas fichas sí están en español. No recuerdo si las nuestras también eran bilingües, todavía no. Eso cambió luego de nosotros. Vamos a traducirlas de vuelta al español. Pero ahora estoy viendo que algunas salieron en español e inglés. Yo también quiero mi historia en español. Em, creo que es un ir y venir, ¿no? Es un ir y venir. Esta universidad, por ejemplo, es un espacio abierto. Usted puede entrar cuando quiera, puede hablar con quien quiera, puede escribirle a cualquier profesor, puede proponer los eventos que quiera. Hay ferias de emprendedores, ahora están las ferias, me quiero dar una vuelta justamente de los desarrollos territoriales, de las resistencias climáticas y también contra la minería. Y bueno, no me he podido dar una vuelta por el evento que hay abajo. Em, y creo que es en ese encuentro en donde emergen las oportunidades, los proyectos, las iniciativas, y cada uno puede tomar lo que le sirva del otro para crecer juntos, ¿no? Em, y tal vez con esto voy terminando, a veces, o durante muchos años, quizás más del siglo pasado, pero todavía sucede, se pensaba que una de las funciones de las ciencias sociales era ideologizar a las comunidades. Entonces los cientistas sociales iban por las comunidades básicamente adoctrinando. Y creo que el papel de las ciencias sociales ahora y de los estudios interdisciplinarios debe ser otro, ¿no? Creo que el cientista social tiene otra perspectiva de cuál es su lugar en la comunidad, cuál debe ser su nivel de intervención y sobre todo estamos, creo yo, bueno, no sé si puedo hablar por todos, hablo por mí, estamos mucho más abiertos al coaprendizaje, ¿no? Al aprendizaje mutuo. No solo a ir y dar, no ser un asistente de ideología y de pensamiento, sino de aprender. Pero eso no está resuelto, o sea, esto es solo una idea muy personal de cuál es nuestro lugar como academia. Pero reiterar, yo creo que si se trata de hablar de cambio climático, transformaciones socioambientales, incluso calmar la desesperanza, encontrar mecanismos conjuntos terapéuticos, creo que la universidad es un buen lugar, ¿no? Y solo acercarse, creo que es venir y proponer las ideas. Bueno, no sé si iba a tener la última palabra, pero claro, yo quisiera como aceptar tu invitación precisamente a esto de calentar el debate. Claro, desafortunadamente un poco tarde y claro, siendo temas tan largos, tan extensos y además tan provocadores, ¿no? Porque empezamos a saltar al plano de la epistemología, ¿no? Seamos realistas, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser realistas? O sea, vamos precisamente pasando al campo de los eslogans. Seamos realistas, pidamos lo imposible, decíamos, ¿no? Pero bueno, entonces, y tú hacías una pregunta que da efectivamente para una tertulia climática completa, y es ¿por qué ese predominio del cambio climático por encima de los otros demás, las otras dimensiones, múltiples dimensiones de la crisis ambiental?
Y uno podría lanzar muchas hipótesis, y de hecho hay cierta literatura que empieza a hablar un poco acerca de todos estos temas, y puede que tenga que ver con esto que estabas señalando tú a propósito de las posibilidades del el greenwashing, pues de hacer un negocio precisamente de la crisis climática, porque es un súper negocio, y precisamente todo lo que se está discutiendo abajo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la comodificación de las soluciones a la crisis climática y las consecuencias ambientales de esa comodificación, ¿no? Y claro, uno podría lanzar una hipótesis, que evidentemente no deja de ser grosero lanzarla a estas alturas de la conversación, pero uno podría decir, no, es que tiene que ver con el orden económico existente, ¿sí? Yo tiendo a inclinarme hacia esa explicación. Seguramente no será la única, ¿no? Pero precisamente la característica fundamental de ese orden, y por eso abajo hay todo un debate a propósito del territorio, es porque es un orden totalizante, ¿sí? Y es un orden que pretende convertirse en el único orden social y la única forma de organización social y la única lógica posible de organización de la sociedad y de la economía. Lo que a mí me pareció interesante, por ejemplo, de este ejercicio, ¿sí? Y eso me conectó muchísimo con otro ejercicio hecho por una autora que no mencioné, pero que me conecté inmediatamente cuando supe de este trabajo, que es Donna Haraway, ¿sí? Es precisamente ese énfasis en la posibilidad precisamente de los otros mundos posibles, ¿sí? Y precisamente me atrae porque esa era la gran reivindicación de los zapatistas en el levantamiento del 94, ¿sí? Queremos un mundo en el que quepan muchos mundos, ¿sí? Y esa invitación a imaginarse muchos mundos posibles o un mundo donde quepan muchos mundos posibles ya es revolucionaria, ¿sí? Y es probable que haya una respuesta, ¿sí? Para esta crisis que estamos atravesando. Ahora, claro, sería grosero invitar a la esperanza, desconociendo esa otra dimensión que nos debe acompañar en este momento, y es nuevamente Donna Haraway, que es la dimensión del duelo, ¿sí? Porque al mismo tiempo que es importante la invitación de la esperanza, es importante la invitación que hagamos el duelo de un mundo que ya no está acá, porque efectivamente estamos viviendo transformaciones que son inevitables y estamos todo el tiempo perdiendo ecosistemas, ¿sí? Ni siquiera recursos naturales, mundos están desapareciendo ante nuestros ojos, ¿sí? Y la invitación de Haraway, y a mí precisamente me recordaba este ejercicio que hicieron ustedes, un libro de ella que se llama Seguir con el problema. La mitad del libro es ella haciendo exactamente este ejercicio. Ella fue a un taller en donde la invitaron a escribir una historia, y escribió una historia que se llama Camille y los niños del compost, se llama, ¿sí? En donde ella trata como de traducir su propia teoría a partir de esa historia, ¿no? Y esa historia, digamos, a través de esa historia lo que dice es, tenemos que aprender a convivir en sociedades multiespecies, y ahí llegando a esto que señalabas tú, Gabriel, a propósito de estas nuevas ontologías, ¿sí? No vivimos solos, sino vivimos con otras especies en mundos rotos. Tenemos la utopía de vivir de una manera distinta, pero no sabemos que de alguna manera el mundo que vivieron nuestros padres es un mundo que ya no existe, ¿sí? Entonces, un poco la combinación de esas dos cosas que es probablemente lo que nos corresponde como generación, ¿sí? Y es al mismo tiempo que guardamos la esperanza, defendemos la esperanza y probablemente queremos convertir en realidad esas esperanzas para no ser totalizante y pensar solamente una manera de esperanza. Al mismo tiempo aceptamos que hay un duelo ahí, porque estamos perdiendo un mundo y hay un mundo que está muriendo paralelamente, ¿no? Eso. Ok, muchas gracias, Jorge y Nicolás. Tal vez algún comentario final por ahí también, si desean realizar. Claro, sigue. Sí, quisiera complementar algo lo que nos ha dicho ahora Jorge, ¿verdad? Y es que en el tema este de la gobernanza y el régimen urbano, lo que era referente al tema zapatista. Entonces hay esta publicación que se llama Cambiar al mundo sin tomar el poder. Y el autor es John Holloway, que él extrae cómo hicieron los ejércitos zapatistas como para ejercer otro tipo de poder. Y en el régimen urbano lo que analizan es dos clases del poder: el power over o el poder sobre las personas, sobre lo que sea, y el power to, que es el poder para hacer cosas. Entonces, que es otro tema, es otra cosa distinta. Entonces, yo lo que analicé en mi tesis es que en Quito
había unas fuertes medidas de control durante el COVID, ¿no? Durante el primer año del COVID. Fuertes medidas de control, no salgas de casa, sales de casa, te vamos a multar, trabajo comunitario, etcétera. Esa es una forma del poder sobre las personas. Mientras que cuando se une la esfera pública y la esfera privada, como el caso de Guayaquil, donde los empresarios tienen un alto protagonismo en las decisiones públicas, entonces hay este otro tipo de poder que es el poder para. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no se queden encerrados en su casa, porque estaban bajo 38 grados centígrados de una casa de 30 metros cuadrados al lado de un estero hediondo, sin agua potable. Las condiciones eran imposibles. Lo que hicieron es unirse muchas organizaciones, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la Cruz Roja, los empresarios, la alcaldía, para llegar con mascarillas, insumos, etcétera. Entonces es otro tipo de poder. Y eso es lo que pasó con el ejército zapatista y otros ejemplos más, o cómo se desarrollaron las ciudades en Estados Unidos con el caso seminal, es el de Atlanta después de la Segunda Guerra Mundial. Una última cosita, creo que ya estamos acabando igual, pero me convocó mucho lo último que decías de esto de hacer el duelo y me recordó como algo que a mí me marcó profundamente de las clases, de hecho, esto con Nicolás en Flaxo, y era este tema de las pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Y siento que las dos nos habitan y conviven dentro de nosotros, ¿no? Y al final, como tú planteabas, o sea, si queremos una academia más activista o si queremos, creo que al final es una decisión es la decisión política individual que uno tome. También hacia qué lado va a jalar, porque las dos nos habitan, pero la pulsión de muerte quizás nos pone en el duelo y nos hace pensar en lo que estamos perdiendo y nos inhabilita, nos paraliza quizás. Pero la pulsión de vida nos acciona y la acción individual se puede transformar en acción colectiva. Y justo en estas alternativas y en estos nuevos mundos y en construirnos desde el compartir quizás y no desde el competir. Entonces, eso como reflexión final, ¿no? Si queremos igual pensar en sistematizar y en cómo podemos escalar o repensar la vida que queremos, ¿no? Y la realidad, sea cual sea esta. Eso. Sí, adelante, Gabriel. Perdón, solo porque me ha parecido muy interesante la discusión que se arma. Y creo que una pregunta que era provocadora también, que a mí también me quedaba y que creo que es importante transparentar, es como, ¿qué con todo esto, no? ¿Qué se consigue? Y yo creo que justamente en la línea que ha ido surgiendo, la crisis climática, uno de los muchos ámbitos, de las muchas entradas que tienes, que también tiene un tema, una cuestión de experimentación. Y esa experimentación, de alguna manera, eh, no va en una lógica con un fin que siempre es claro. Es una experimentación en las formas en que pensamos, en que articulamos conocimientos, en que articulamos sensibilidades, esperanzas o todo lo contrario. Y creo que estos ejercicios, por ejemplo, de escritura creativa, lo que tienen es eso, es una experimentación de algo que va a surgir y que no sabemos qué es. Porque cuando comenzamos a hacer ejercicio de escritura, podíamos tener ciertas ideas, pero algo bonito de la escritura creativa, bueno, seguramente depende de cada persona, ¿no? Pero es que la historia va tomando su forma también por sí sola mientras uno escribe. Y yo creo que ese ejercicio que ahora tiene un sentido distinto con esta preocupación de qué tan habitable puede ser el planeta, digamos, para ponerlos de alguna forma. O sea, se necesita esa sensibilidad para pensar distinto, reconociendo que no siempre vamos a saber hacia dónde ir. Y ahí viene toda esta cuestión, ¿no? Especulativa, ¿no? Y creo que el solo hecho de salirnos del lenguaje académico de un paper, digamos, con la citación, la referencia, eso ya abre un poco la puerta a a pensar de una manera distinta. Y creo que este ejercicio es uno de los tantos posibles. O sea, aquí ha sido la escritura que creo, yo me acuerdo con lo de Galápagos, pensaba, si hubiera algo así en Galápagos que se invita a escribir Galápagos en 200 años, habría un montón de historias. ¿Qué tipo? No sé, sería súper interesante hacerlo. Pero en otras partes podría ser a través de otra forma, otras formas, ¿no? A través de la pintura, a través de la música, o a través de muchas más que no sabemos.
Entonces creo que eso también es lo que trae un poquito el ejercicio este que finalmente pensado desde unos casos en Estocolmo, es posible plantearlo en Quito, es posible plantearlo o sea, en cualquier ciudad del planeta, porque hay una sensibilidad que está conectándose con pensar por fuera de la caja, como decía antes. Entonces, creo que un poco también rompe, ¿no? Eso, el propósito, el fin es, creo que esa es la experimentación misma eh, por la urgencia o la necesidad o la esperanza, como sea, de que tenemos que pensar de manera distinta de como lo hemos venido pensando los últimos 200 años. Porque con ese tipo digamos, de estructura de pensamiento, seguramente vamos a llegar a muchas soluciones, o sea, no es algo que lo anule, pero otras tantas van a quedar por fuera y creo que eso es súper importante también. Listo. Muchas gracias a todos y todas que han participado hoy por todos los aportes, las preguntas y los comentarios. Ahorita creo que ya vamos a ir terminando con esta tertulia, pero no sin antes invitarles a la siguiente, porque todos los meses estamos haciendo las tertulias, entonces igual esperamos que sigan interesados y que quieran participar también como en las siguientes tertulias. Igual oportunamente les daremos llegar la invitación de la tertulia que será en junio. Y nuevamente muchas gracias a todos y a todas.